Hola a todos y a todas, mi nombre es María Alejandra Manosalva Pedrosa, hago parte de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, SEAD Ocaña. Estoy inscrita en el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones y en este pequeño podcast les voy a relatar el momento más difícil de mi vida. Para empezar, voy a decir que la vida es como un planeta en constante movimiento. Todo nos puede cambiar en un segundo y aquello que para ti es imposible que suceda, sucede. Aún recuerdo el día que empezó esta travesía, un 15 de marzo de 2018. Recuerdo muy bien estar en ese consultorio con mi doctora y su pregunta de si sufría de hipertiroidismo o alguien de mi familia lo hacía. Mi respuesta en su momento fue muy segura. Yo no, pero mi madre y mi abuela sí. Su pregunta generó una duda que más adelante sería despejada. A decir verdad, cuando me realicé aquella ecografía de tiroides no esperaba ese resultado. En ella se mostraba un nódulo tiroideo del cual no se sabía si era benigno o maligno. La doctora me remitió con el especialista en endocrinología, o bueno, eso era lo que su título decía, porque no demostraba nada de profesionalismo. Nunca me revisó, solo era el examen que medía la hormona estimulante de la tiroides y según él, que en las ecografías mostraba que el nódulo estaba igual. Fue así hasta mitad de 2020, cuando luego de una ecografía más de rutina, el radiólogo ordenó una biopsia porque el nódulo estaba relativamente más grande que hace 6 meses atrás, lo cual no era normal, y a regañadientes el especialista, el endocrinólogo, la envió. Fue un proceso duro y doloroso la primera vez. Recuerdo que lo hicieron sin nada de anestesia. Me dolió muchísimo y para colmo de males la muestra fue nula. Gracias a Dios para esas fechas ya habían cambiado de endocrinólogo por alguien que sí tenía vocación. Para mi dolor debía repetirme la biopsia, pero debíamos esperar 2 meses, pues la tiroides debía desinflamarse, ya que con el primer procedimiento fueron muy bruscos y aún estaba inflamada. Siempre me ha gustado todo lo referente al campo de la salud y la medicina, por lo que ya tenía algunos conocimientos sobre estos temas, y cuando por fin pude realizarme la nueva biopsia, el procedimiento fue totalmente distinto, pues en este sí se utilizó la debida anestesia, como debió haber sido en primer lugar, y recuerdo contar los días para el resultado de aquella patología. Lo que no sabía era que esa patología cambiaría mi vida. El cáncer llegó a mi vida. Las palabras faltan para describir ese momento. Sentía que estaba sola recibiendo ese resultado. La verdad no sé cómo no me derrumbé. Recuerdo que lo primero que pensé era en qué había hecho mal y por qué me tocaba a mí. Y aunque el miedo era más grande, debía seguir. No podía permitir que mi familia sufriera y me guardé el miedo y el dolor y decidí aceptar lo que venía. El endocrinólogo fue tan lindo, pues estábamos en tiempos de pandemia aún y las consultas eran telefónicas. Solo me dijo, te voy a remitir con el cirujano de cabeza y cuello. Tienes algo, pero no es tan grave. Quiso mitigar la noticia, pero yo ya sabía lo que tenía y le agradecí por su humanidad. Era una noticia que no se debía dar por teléfono. Carcinoma tipo papilar beta 5. Ese era mi nuevo diagnóstico. Han pasado 3 meses de 2021 en los cuales me he dedicado a realizarme exámenes y demás para la cirugía, que me vea el anestesiólogo, el cual dio la orden para la cirugía. Pero como siempre, la buena salud del país. Hubo demoras en la autorización y la solicitud de la cita. Llegó el tan esperado día, 31 de julio, día de la cirugía. Según los médicos, se extendió más de lo pensado por el tamaño de la masa y que estaba muy cerca de las cuerdas vocales, por lo que debían ser delicados a la hora de retirarla para no dejarme sin voz. Fueron 3 meses de recuperación, pero sinceramente no dormí muy bien en esos meses. Recuerdo también que la anestesia me cayó súper mal. No paraba de vomitar y en mi caso, como era una operación de garganta, no podía hacer esa fuerza porque se podían soltar los puntos, pero era casi imposible sostener eso. También recuerdo la primera curación. Lloré porque el adhesivo se
del micropor estaba tan adherido y sentía como si me estuviesen abriendo nuevamente la carne, pero la enfermera fue muy dulce y trató de hacerlo lo más delicado posible. Recuerdo también que cuando salí no podía hablar, era como una bola de alambre en la garganta, y ni se diga de la hora de comer. Sentía clavos. Con los días la sensación mejoró, pero la voz no mejoraba. Fue difícil estudiar y no poder hablar, pero se logró y con la fe de que todo iba a mejorar. Y así fue que aunque el cáncer estaba en mi cuerpo y lo sacaron, me realizaron una iodoterapia para eliminar cualquier partícula que hubiese quedado. Aunque debo tomar medicamentos de por vida, porque también me extrajeron la tiroides, pero con el medicamento puedo vivir como si nada y cumpliendo controles. Fue una de las partes de mi vida que jamás olvidaré. Me dio experiencia y me enseñó que la fe en Dios todo lo puede y que Él jamás nos abandona cuando le pedimos con fe.